Explicar lo que es el triángulo de la salud, ¿vale? Entonces he hecho este dibujito, bueno, para que sea un poquito más visual. Entonces al final el triángulo para la salud nos habla de que hay tres componentes súper importantes que tenemos que tener en cuenta y equilibrar para tener una salud óptima y equilibrada, ¿de acuerdo? Entonces en kinesiología lo definen así, definen un triángulo que, si os fijáis, tiene la misma distancia un lado que otro que otro. ¿Por qué? Porque si un lado fuera más largo o más corto que el resto, esto se desequilibraría. Entonces siempre tiene que tener toda la misma distancia. Entonces, empezando por la base, simplemente fijaros en la parte de fuera. Explica que la estructura del cuerpo debe estar equilibrada. Y tenemos que fijarnos en que esa estructura esté bien. Si giramos el triángulo, también valoramos que la alimentación sea adecuada. Si giramos el triángulo, que las emociones y la mente también estén equilibradas, ¿vale? Entonces, estos tres componentes tienen que estar, como veis, a la misma distancia para que haya un estado óptimo de salud. Si vamos un poquito más adentro y os fijáis en esta línea, cuando miramos la estructura nos tenemos que fijar en la postura y el cuerpo de la persona. Cuando viene nuestro cliente nos fijamos en la estructura y el cuerpo, ¿vale? Tanto nuestro cliente como nosotros mismos nos podemos autoevaluar. ¿De acuerdo? Para mirar la alimentación, miramos las relaciones humanas con el entorno, es decir, cómo esta persona se relaciona hacia afuera y cómo esa persona se relaciona hacia adentro. Es de lo que se alimenta externamente, no solo con alimentos físicos, sino en las relaciones humanas y el entorno con el mundo. Si vamos a la parte emocional y mental y nos fijamos aquí, es el conocimiento y los aspectos afectivos. Es decir, el conocimiento que tiene esta persona y cómo se está relacionando emocionalmente con él mismo, con ella misma y con el mundo, ¿vale? Es decir, todos esos archivos que tiene, que ha ido adquiriendo, que son los que al final le hacen relacionarse. Si volvemos un poquito más arriba y nos fijamos en este triángulo de aquí y empezamos otra vez por la estructura, ¿cómo corregimos esto? Es decir, ya nos hemos fijado que la estructura se ve por la postura y el cuerpo. Vale, pues ahora vamos a ver cómo lo podemos corregir. Pues lo vamos a corregir con la rueda de los 14 músculos. Ahí es como accedemos a corregir la estructura del cuerpo. En cuanto a la alimentación, ¿cómo lo corregimos? Y cómo vemos que eso está desequilibrado. Con el test de los alimentos para equilibrar. ¿De acuerdo? No lo hemos hecho todavía, pero bueno, es ahí un input que os digo para ir mirando más adelante. En cuanto a las emociones y la mente, ¿cómo lo vamos a corregir? Con la liberación de tensión emocional, ¿vale? Es esto que Joan nos enseña, de poner las manitas aquí para ir descargando la mente de esa tensión que puede tener. Ya sabéis que la mente al final está conectada con el cuerpo y por tanto es un beneficio a nivel general. ¿De acuerdo? Y entonces ya por último vamos a ver que la estructura está relacionada con los músculos, ¿vale? Que son los que van enganchando, para hacerlo en lenguaje plano, pues la estructura del cuerpo, ¿vale? En cuanto a la alimentación, está relacionada con los órganos. Cuando trabajamos los órganos, corregimos todo esto. Y con las emociones y la mente, trabajamos los meridianos. Cuando vemos que hay fallo en los meridianos, ya podemos leer que la emoción y la mente tal vez tengan algún tipo de desequilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es todo esto es el resumen de kinesiología para equilibrar a la persona. Ya veis que no solamente es una sola cosa, sino que es un conjunto global de varios elementos para poder tener una salud equilibrada. Entonces, una vez equilibramos esto, ¿qué notaremos como mejora? Es decir, cuando hemos mirado la estructura, las emociones y la alimentación y lo hemos corregido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, algo muy bonito, que lo he escrito aquí también en colores, que es el aumento de las capacidades de aprendizaje. Esto, por ejemplo, que comentaba Sergio, por ejemplo, a mis hijos también les pasa, ¿no? Que hay dificultades en el aprendizaje, pues al corregir todo lo que me has visto atrás,
pues aumentamos la capacidad de aprendizaje, es decir, aprendemos mucho mejor, de forma más llana, más sencilla, más amable con uno mismo, y entonces eso te da muchas facilidades. También aumentan las capacidades del cuerpo, ¿vale? O sea, todo nuestro cuerpo empieza a funcionar de una manera más óptima. Por tanto, mejora su funcionamiento y mejora nuestra calidad de vida.